julio es el mes número 7. Y yo quiero declarar que estás a tiempo, estás dentro de muy poco de salir de esa opresión, de salir de todo aquello que tú has venido atravesando. Porque las Sagradas Escrituras me enseñan de que Madián se levantó tremendamente en contra de Israel. Y Madián en el mundo espiritual representa contienda y destrucción en contra de nuestro anhelo financiero. Porque dice la Escritura que cuando Madián se levantó durante estos 7 años, Israel no pudo sembrar. Israel no pudo vivir del fruto de la tierra. La nación no pudo vivir de aquello que ellos tenían como propósito de vida. Y dice la Escritura que el ataque de Madián estableció una profunda crisis. Note lo siguiente, estableció una profunda crisis. Quiero hablarle en esta mañana quizás a gente que tiene una profunda crisis, porque yo quiero que tengas o escuches muy profundamente lo que te voy a decir. Hay crisis y hay profundas crisis. Una cosa es una crisis y otra es profundas crisis. Cuando una persona está en una crisis, la persona todavía tiene alientos quizás para salir adelante, porque la persona dice, yo voy a levantarme, yo puedo. Pero cuando la persona entra en profundas crisis, y me llama poderosamente la atención el lema de esta radiotón, que es renovando la visión. Cuando la gente está en profundas crisis, la gente pierde la visión. Note lo siguiente, la Biblia dice que por causa de Madián, el pueblo de Israel hacía cuevas, ciudades fortificadas, y se escondían en las cuevas. Lo que da a entender que tú en una cueva tú no puedes tener visión de lo que está fuera de la cueva. El enemigo hace que la gente se encierre. La profunda crisis hace que la gente se encierre. La pregunta es, ¿en qué lugar y en dónde te ha encerrado la profunda crisis que tú estás atravesando? Y cuando hablamos de profundas crisis, no solamente me estoy refiriendo a algo financiero. Pueden haber profundas crisis matrimoniales, pueden haber profundas crisis sentimentales, pueden haber profundas crisis en medio del hogar, pueden haber profundas crisis en medio de los hijos. No sé cuál será tu profunda crisis, porque recuerda que Jueces 6, versículo 1 en adelante dice que la crisis era profunda, al punto que ellos se escondieron, al punto que ellos hicieron cuevas y cavernas y empezaron a vivir allí. Yo creo que no podemos volver al tiempo de las cavernas ni al tiempo de los cavernícolas, donde nosotros nos escondemos y donde nosotros evadimos nuestros compromisos y evadimos el propósito eterno de Dios, porque esto es lo que te quiero revelar. Número 2, cuando vienen estas profundas crisis, cuando vienen estos ataques tremendos constituidos por obras de las tinieblas, el enemigo lo que está buscando es que tú pierdas el propósito de vida, el sentido original del por cual Dios te estableció. Y dice la Escritura que ellos estaban encerrados. La pregunta es, ¿qué visión tú has perdido? ¿Qué te ha quitado el enemigo hasta el día de hoy? Pero hay algo bien profundo y no sé a quién le estará hablando Dios. Quizás hay alguien que me está diciendo, pastor, o está escuchando y dirá, pastor, Dios me está hablando a mí, porque he venido viviendo una profunda crisis financiera y he perdido la visión de mi empresa, he perdido la visión de mi negocio, he perdido la visión de todo aquello que Dios me estableció. Te quiero soltar esto en el nombre del Señor. No es el tiempo de que tú estés encerrado, no es el tiempo de que tú creas que no hay salida. Sencillamente quiero que tú escuches lo que dice la palabra del Señor en Jueces capítulo 6, versículo 6. Dice la Escritura, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron al Señor. Y los hijos de Israel clamaron al Señor. Note esto, note esto. Sí es verdad, no podemos evadir los momentos difíciles. Y es algo que debemos aprender. La fe no es ponernos a repetir como muchos dicen. No, es que tú tienes que repetir positivo, positivo. No, 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 no. Nosotros en el Señor no vivimos ni por positivo ni por negativo. La fe no niega la realidad que estamos atravesando. Y si tú te pones a repetir como loro, a decir, no tengo problemas, no tengo problemas, no tengo problemas, los problemas no van a desaparecer, los problemas van a estar allí. ¿Qué es lo que hace la fe? Y es importante que nosotros, los hombres de Dios, los ministros del Señor, tengamos la capacidad de enseñarle al pueblo de Dios a tener un carácter maduro para poder caminar en fe, porque la fe no evade el problema, la fe no te quita el panorama de crisis que tú estás viviendo, pero la fe, ¿qué es lo que hace? La fe te madura tu carácter para que tú no pierdas la identidad en la crisis.
y para que a través de la fe tú puedas creer en las promesas y en la palabra que está escrita en la misma escritura, para que entonces a través de la fe tú puedas ver por los ojos de lo sobrenatural, y cuando tú empiezas a mirar por los ojos de lo sobrenatural, entonces tú te das cuenta que lo que tú estás atravesando no es otra cosa que una oportunidad de Dios para que se pueda manifestar el poder de Dios en lo natural que tú estás viviendo. Es por eso que la gente tiene conflictos con la fe. A mí se acerca mucho creyente y me dice: pastor, es que yo creía y yo repetía, pero el producto de la fe no es llevarte a repetir como loro. La palabra y la fe lo que quieren es llevarte a madurar tu carácter espiritual para que tú te sostengas como viendo al invisible, dice la Escritura, como viendo al invisible donde no lo puedes ver. Porque hay una contradicción todos los días. Y cuando yo voy a la Escritura, Israel estaba viendo, era el ejército de Madián destruyéndole. Y alguien en esa mañana puede decir: pastor, esta es mi realidad. Yo estoy viendo que todos los días las cosas se están destruyendo, se están acabando, todo va en contra mía. Ojo lo que acabé de decir, esa es tu realidad. Pero la fe no te hace vivir por la realidad que tú estás caminando el día de hoy. La fe lo que te dice es: tienes una realidad, pero la fe entonces te catapulta para que tú puedas vivir no por la realidad que estás viviendo, sino por la verdad de la palabra del Señor. Porque cuando el Señor Jesucristo estaba delante de Pilato, Él estaba viviendo una realidad, iba a ser crucificado. Pero Pilato le preguntó: ¿tú qué eres? Tú eres la verdad. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho, yo soy la verdad. Porque la verdad de Dios, ojo con esto, la verdad de Dios está por encima de toda realidad. La realidad es algo existencial, pero la verdad de Dios hace que tu existencia hoy, el día de hoy, sea cambiada el día de mañana. Lo que te quiero dar a entender es lo siguiente: tu realidad es temporera si te agarras a la verdad de la palabra. Y cuando digo es temporero, porque alguien debe escribir esto que le estoy soltando. Lo que tú estás atravesando hoy, si te agarras a la verdad de Dios, mañana va a pasar. Eso es temporero, que hoy está y mañana no está. Cuando tú vives por la realidad, te acostumbras a lo que estás viviendo circunstancialmente. Pero cuando tú caminas por la verdad de la palabra, esa verdad va a cambiar las circunstancias que hoy tú estás atravesando. Y quiero soltarte esto, alguien debe atrapar. Si te agarras a la verdad de Dios, tu circunstancia cambiará, y lo que hoy vives será algo para que el día de mañana tú glorifiques y tú digas: a través de una radiotón recibí una palabra, recibí una revelación del Espíritu, y cuando recibí aquella revelación de la palabra a través de un hombre de Dios, mi realidad cambió. Tú tienes que entender esto, porque toda verdad se manifiesta por una revelación para cambiar la realidad. Ojo con esto. Toda verdad se manifiesta a través de una revelación para cambiar toda realidad. Las realidades que usted y yo vivimos son transformadas cuando usted camina por una revelación llamada verdad. Y dice la Escritura que los hijos de Israel estaban atravesando una realidad de crisis, de fracaso, de destrucción. Estaban en cuevas, habían perdido la visión. Pero verso 7, capítulo 6 dice lo siguiente: y cuando los hijos del Señor clamaron a Dios, mira lo que dice, el Señor les envió a un varón profeta. ¿Y qué es lo que hace un profeta? Un profeta no habla de una realidad. Un profeta habla de la verdad que está escrita en la palabra de Dios. La palabra profética lo que hace es catapultarte por encima de la realidad que se llama fracaso, por encima de la realidad que se llama crisis, por encima de la realidad que se llama tragedia, por encima de la realidad que se llama divorcio, por encima de la realidad que se llama destrucción, para sembrarte en una plataforma profética que se llama victoria a través del nombre de Jesús. Porque cuando la realidad te dice fracaso, el Señor te dice restauración. Porque cuando la realidad te dice divorcio, Dios te dice: yo puedo cambiar el corazón de esa persona. Es por eso que alguien debe atrapar esta mañana, porque lo primero que hizo Israel fue clamar a Dios. Y cuando Israel clamó a Dios, vino una palabra profética. Y para eso se habla esta plataforma en la radio
radio, para eso se habla en Nitro Estéreo, para eso son estos tiempos. Es para abrir una plataforma en el mundo natural, para irrumpir la realidad de lo natural con una palabra sobrenatural a través de una palabra profética. Dice la Escritura que lo primero que hace el pueblo es clamar a Dios. Alguien se puede unir conmigo en esta mañana y alguien puede llamar y alguien puede decir: Pastor Sarmiento, yo quiero clamar contigo en esta mañana porque necesito una palabra profética. Cuando tú clamas a Dios, Dios lo primero que hace es enviarte una palabra profética, porque la palabra profética lo que manifiesta es una activación en tu espíritu, porque antes de que tú recibas la palabra profética, tu espíritu está viciado de la realidad que tú estás viviendo. Alguien que me explique, dirá alguien: ¿cómo así, pastor? Escúcheme bien. Antes de que usted reciba esta palabra, usted estaba perturbado por la crisis financiera. Usted estaba perturbado por la opresión financiera. Usted estaba perturbado por las circunstancias que estaba viviendo. Estaba perturbado porque la realidad de lo que tú estabas atravesando te estaba enviando un mensaje: no vas a poder, estás fracasado, vas a quedar en burla. Pero la palabra profética, ¿qué es lo que hace? Te abre los ojos del entendimiento para que tú puedas ver lo que Dios dice en medio de la crisis. Por eso viene la palabra profética, por eso viene la voz profética, por eso me impacta el lema de esta radiotón: abriendo un nuevo tiempo de revelación, porque la visión espiritual se despierta a través de una voz profética, porque la voz profética primeramente entra por el oído. Está escrito: la fe viene por el oír, pero eso es un conducto espiritual. Entra por el oído y se establece en el corazón. La voz profética te está entrando en esta mañana, tú la estás escuchando, pero los que reaccionan conforme a la palabra profética son los que la atesoran en el corazón. Tenemos 55 segundos para atrapar la voz profética y para decir: yo camino por esa palabra profética. Así que te doy un minuto para que alguien llame en esta mañana y diga: yo camino por una voz profética, camino por una palabra profética. No porque lo diga un hombre, es porque lo dice Dios. La Escritura dice que cuando ellos clamaron, el Señor les levantó un varón profeta. Vengo como varón profeta en esta mañana a decirte: tu destino no es el destino que te está mostrando la circunstancia y la realidad que tú estás viviendo. Quiero que recibas esta voz profética, esta palabra profética. Tu destino diseñó lo que tú estás viviendo hoy, porque Dios sabía que lo que tú estabas viviendo hoy para ti se convertiría en una plataforma para que puedas entrar a un nuevo tiempo de gloria. Lo que me da a entender que lo que tú estás atravesando es un tiempo que Dios está permitiendo para vivir una nueva etapa de gloria. Pero alguien debe conectarse en mi espíritu. Recuerda, te dije, la voz profética, la palabra profética tiene un minuto para recibirse, un minuto para meterse en el corazón. Un minuto para que alguien diga: Pastor Sarmiento, me conecto a la voz profética. Vamos, empiezo a abrir los micrófonos. Un minuto para aquellos que dicen: yo creo en la palabra profética. Yo creo que lo que Dios está diciendo de mí se va a cumplir. Un minuto para entregarte el tercer código en esta mañana, la tercera revelación. Porque recuerda, primero dije que el mes de julio es un tiempo en el cual Dios abre los cielos, rompe ciclos de ruina y de escasez. Porque dice la Escritura de que Dios había entregado a los hijos de Israel en las manos de Madián por 7 años. Y cuando la Escritura empieza a revelar la revelación de la palabra, el tiempo se estaba cumpliendo. Creo que alguien debe decir: esta es mi mejor temporada, este es mi mejor tiempo. Y quiero entrar profundamente en esto. Dice la Escritura entonces que vino la voz profética. Y la voz profética vino a traer un aliento de parte de Dios en medio de la crisis. Esto es tremendo, esto es tremendo. Alguien que reaccione a una palabra profética. Alguien que reaccione a una voz del Espíritu en esta mañana. La voz profética es la esperanza de Dios para aquel que está atravesando un momento de crisis. Porque Israel estaba atravesando un momento de crisis. Ya pasó el minuto, un minuto. Voy a soltar en esta mañana algo poderoso. Entonces dice la Escritura. Recordemos las líneas telefónicas para los que están ahí diciendo cuáles son: 670-0309, 701-3500. Pastor Jaime, a través del WhatsApp, Nancy Lizarazo dice: creo en esa palabra profética. Wow. La estoy recibiendo. Tenemos 10 minutos y quiero soltarte lo siguiente. Mira lo que dice la Escritura.
La voz profética vino para establecer un direccionamiento. Y dice la Biblia, ojo con esto, dice la Biblia que el profeta, el varón que Dios les levantó, le vino a dar una esperanza a la nación de Israel. Pero concluyo con esto porque me quedan 10 minutos. La Escritura dice que después de la voz profética, Dios les levantó un libertador. Porque la gente está esperando que Dios venga él mismo. No, Dios levanta un libertador. Y dice la Escritura que Dios levantó un libertador llamado Gedeón. Y hay algo que me impacta, porque es que ninguno que está en esclavitud puede libertar a otro. Yo no sé cuál será la circunstancia o la adversidad que tú estés atravesando, pero lo que te quiero dar a entender es que si Dios te está permitiendo atravesar esta circunstancia, es porque Dios te está dando esta palabra profética para que tú te levantes y tú seas el libertador de tu propia crisis, y a través de tu experiencia de libertad tú puedas libertar a otro. Lo que te estoy diciendo es que tú te estás convirtiendo en el libertador de tu generación, en el libertador de tu casa. Después de la voz profética, Dios levantó en medio de aquel encierro, en medio de aquella escasez, en medio de aquella tribulación, a un joven que estaba allí atribulado llamado Gedeón. Quizás tú estás atribulado, quizás tú estás en medio de aquella crisis, pero Dios te escogió a ti para que tú seas el libertador primeramente de tu crisis, para luego libertar a los demás. Y hay algo poderoso, porque cuando Dios llama a Gedeón, dice la Escritura que Gedeón no confiaba en él mismo. Gedeón no creía en él. Y ojo con esto, dice la Biblia de que la escasez era terrible. No había frutos sobre la tierra, no había cómo sembrar, no había cómo recoger, porque Madián había quitado toda semilla. Pero hay algo que me impacta cuando Dios se le revela a Gedeón. Lo primero que hace Gedeón es ser confrontado por el Señor, porque Gedeón había perdido su confianza en él mismo. Porque, hijo, anote esto, escuche lo siguiente: la crisis, el problema que tú estás viviendo, lo que hace es quitarte la identidad, es quitarte la confianza en ti mismo. Porque tú puedes decir que tienes fe, pero te desboronas en medio de la crisis que estás viviendo. Tú puedes decir que tienes fe, pero te caes, te desboronas, te desvaneces. Sientes que no puedes, porque la tarea de la crisis, la tarea de la circunstancia adversa es detenernos. Gedeón no podía avanzar, y lo primero que hace el Señor cuando se le revela a Gedeón a través del ángel era establecerle en él mismo el carácter de vencedor y de conquistador. Alguien debe atrapar esto. Tú estás mirando a la derecha, tú estás mirando a la izquierda esperando que alguien te solucione. No, la solución te dice Dios, eres tú. Tienes que creer en la palabra. Y note esto: donde no había semilla, donde no había nada que recoger y nada que sembrar, hay algo que me impacta. Dice la Biblia en el verso 18 de Jueces 6, te ruego que Gedeón dijo lo siguiente a Dios, al ángel: te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que tú vuelvas, le dijo el ángel. Note lo siguiente, esto me impacta, porque no había semilla, no había semilla para sembrar, no había semilla para recoger. Madián había destruido el fruto de la tierra, pero cuando Gedeón se convence que él era el libertador de su pueblo, que cuando él se convence que era el libertador de su propia familia, cuando él se convence que era el libertador de su generación, dice la Escritura que él le dice ahora al ángel: te ruego que no te vayas, te ruego que me esperes, te ruego que te quedes aquí hasta que yo vuelva con mi ofrenda, hasta que yo traiga mi ofrenda y la presente en el altar. La pregunta es, señoras y señores, ¿de dónde salió la ofrenda que tenía Gedeón? Señoras y señores, ¿de dónde sacó Gedeón ofrenda? Si dice la Biblia que Madián lo había destruido todo. Aquí hay algo bien tremendo y quiero terminar con esto. Siempre hay algo con que presentarse al altar del Dios del cielo. Madián había destruido todo. Madián había cogido el fruto de la tierra, pero Madián no la había podido destruir ni la había podido quitar una ofrenda que tenía Gedeón guardada. Gedeón tenía aquello guardado, lo que da a entender que todavía hay algo que el diablo no te ha destruido, lo que da a entender que todavía hay algo que las tinieblas no te han destruido, lo que da a entender que la circunstancia todavía no ha podido acabar contigo, lo que da a entender que la crisis no ha podido destruirte, porque todavía hay algo allí dentro de ti para ofrecerle al Señor. En esta mañana quiero soltar la nación o el pueblo del Señor. Lo que yo te quiero soltar es lo siguiente: el mes de